Hola, bienvenidos al curso. La siguiente plática hablará cómo hacemos la interpretación del electrocardiograma para establecer los parámetros generales y universales de cómo hacer esta interpretación. Hay varios pasos a seguir. Aquí tenemos los más importantes. Los podríamos resumir en cálculo del ritmo, de la frecuencia, del eje eléctrico, tanto del QRS como de la onda P y T, y también el análisis de las diferentes ondas, intervalos y segmentos del electrocardiograma. Todo esto lo veremos a lo largo de esta charla para que podamos entender cómo voy a hacer el abordaje de una electrocardiograma obtenido de un paciente. Es muy importante recordar, como se planteó en la sesión previa, que existe un lenguaje universal para poder entender el electrocardiograma y poder hacer las interpretaciones en forma apropiada. El electrocardiograma se toma a una velocidad universalmente determinada, que es de 25 milímetros por segundo, la velocidad a la que corre el papel, y un voltaje de 10 milímetros equivalentes a 1 milivolt. De tal manera que eso nos da parámetros estandarizados universales. Y otra cosa muy importante es ver el cuadriculado del electrocardiograma. Vean ustedes que son cuadros grandes de medio centímetro cada uno, que a su vez se divide en 25 cuadros pequeños. Y si esto lo analizamos en velocidad, que es igual a tiempo en el sentido del registro, y en voltaje, diríamos que un cuadro grande equivale a 0.2 de segundo y a medio milivolt, mientras que un cuadro pequeño sacado de aquí equivale a 0.04 de segundos y 0.1 milivolt de voltaje. Estos valores es muy importante recordarlos porque después nos van a servir cuando hagamos el análisis del electrocardiograma. Tenemos el ritmo, que es lo primero que le vamos a estudiar al electrocardiograma, y el ritmo lo podemos dividir en dos grandes grupos. Un ritmo normal, que le vamos a llamar sinusal, dado que el marcapaso natural del corazón es el nodo sinusal y es el que regula la actividad eléctrica del mismo, de tal manera que si él es el que está tomando la iniciativa en el corazón, tendremos un ritmo normal que se llamará entonces sinusal y que debe contar con varias características importantes. Primero se despolarizan las aurículas, que se representan por la onda P. Después se despolarizan los ventrículos, que se representan por el complejo QRS. De tal manera que si yo tengo un ritmo sinusal, forzosamente tiene que haber una onda P y la onda P debe ser seguida por un QRS, que serían las dos características principales iniciales de un ritmo sinusal: presencia de onda P y que la onda P precede al complejo QRS. Pero la otra cosa también muy importante señalar es que la onda P debe ser negativa en ABR, y esto porque el electrodo activo en ABR se encuentra en el brazo derecho y de ahí parte el vector de despolarización auricular que se aleja de ese electrodo y por tanto produce una deflexión negativa. Entonces, onda P precedida o que precede al QRS o que va seguida por un complejo QRS con una onda P negativa forzosamente en ABR y positiva prácticamente en todas las demás derivaciones. Ese es el criterio básico predominantemente de dos para establecer el diagnóstico de ritmo sinusal, que es lo primero que le vamos a estudiar al electrocardiograma. Después tenemos la frecuencia que se calcula en base a la separación que tienen dos complejos QRS que van seguidos uno del otro. Una forma rápida, fácil de saber cuál es la frecuencia de un paciente es si al complejo QRS lo separa un cuadro grande, la frecuencia es de 300. Si lo separan dos cuadros grandes es de 150, tres cuadros grandes 100, cuatro cuadros grandes 75, y aquí habría un poquito menos de 75, como 70 de frecuencia. Esta es una forma muy rápida de ver y calcular la frecuencia. Si lo separaran 5 cuadros grandes, seríamos 60 y así subsecuentemente. Pero si queremos ser muy precisos, debemos calcular la frecuencia cardíaca dividiendo 1500
entre el número de cuadros chicos que separan a dos complejos QRS. Por ejemplo, aquí tenemos aproximadamente 5, 10, 15, 20, como 22 cuadros chicos que separan a los dos QRS. Dividimos 1500 entre 22 y esa sería la frecuencia cardíaca. Si lo queremos hacer de forma rápida, pero cae, por ejemplo, a la mitad de 150 y 100, entonces la frecuencia anda alrededor de 120, 125. Si cae entre 100 y 75, muy pegado a 100, probablemente ande alrededor de 90, y muy pegado a la de 75, a lo mejor anda en 80, 85. Al final no tiene mucha trascendencia clínica saber si tengo 70 u 80 de frecuencia, ya que en cardiología usamos un rango muy alto de normalidad para considerar a un paciente bien, y que esto es entre 60 y 100 latidos por minuto. Si tiene más de 100, decimos que tiene taquicardia. Ahorita solo la llamaremos taquicardia. Si tiene menos de 60, decimos que tenemos bradicardia. Sin darle todavía apellido, porque eso lo vamos a aprender también a lo largo de este curso en las siguientes semanas. Hay algunos términos que tenemos que entender bien. Por ejemplo, una línea isoeléctrica es un periodo en donde no existe ningún registro de actividad eléctrica. Por ejemplo, aquí es una línea isoeléctrica, o acá, porque no hay ninguna actividad. Onda es cualquier deflexión positiva o negativa que se presenta sobre la línea isoeléctrica. Un segmento es una línea isoeléctrica que une a una onda con otra sin incluir ninguna de ellas. Por ejemplo, aquí está el segmento ST, que veremos después, que une un complejo QRS con una onda T, pero entre ellas no hay nada, es una línea isoeléctrica. Y un intervalo es una porción del electro que incluye un segmento y una o más ondas. Por ejemplo, aquí hay un intervalo PR, que después veremos, que une a la P con el QRS e incluye a la misma onda P. Entonces, estos son términos que nos tienen que quedar muy claros. ¿Qué le vamos a estudiar a la onda P? Que es el tercer punto que vamos a analizar. A la onda P le vamos a estudiar predominantemente duración y voltaje. La duración y el voltaje van a determinar si la aurícula, la onda P es normal o es anormal. Los parámetros de normalidad de la onda P es que la duración debe ser de 2.5 milímetros y el voltaje de 0.25 milivolts. Es decir, una onda P debe tener un voltaje que no sobrepase 2 cuadritos y medio, que sería 0.25 milivolts, y debe tener una duración que no sea más allá de 3 cuadritos, que sería 0.12 de segundo, y eso nos establece una duración normal y un voltaje normal. Entonces, repito, onda P, le medimos voltaje, que debe ser 2 cuadritos y medio, 0.25 milivolts, y debe ser 2 cuadros y medio o hasta 3 cuadros se puede permitir de duración, que sería entre 0.10 y 0.12 de segundo. Si está por arriba o por abajo estos valores, tendremos que, o eso significará una diferente patología que en este momento no vamos a tratar, porque eso será tema también, decía yo, de siguientes pláticas. Acuérdense que ahorita solo vamos a ver electro normal, porque el curso está diseñado para ver patología del electro en las siguientes pláticas. Intervalo PR. El intervalo PR, como mencionábamos hace rato, mide el tiempo de conducción del estímulo de la aurícula al ventrículo y va desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS. El QRS puede empezar como Q, o sea, una primera deflexión negativa no precedida de positividad, o puede iniciar como R, que es toda onda positiva en el complejo QRS. Nunca podrá empezar como S, porque S es toda deflexión negativa precedida de una positividad, es decir, precedida de una R. Para que yo tenga S, obligadamente tengo que tener R. Y entonces no podría haber un intervalo PR que empezara con S porque tendría que haber antes R. Entonces,
pero como en este caso, por ejemplo, empieza con Q, y no importa que empiece con Q, se va a llamar intervalo PR, no intervalo PQ. Habitualmente su valor máximo es hasta 0.21 de segundo. Aquí hay una pequeña variación que hay que hacer hasta 0.21 y su intervalo mínimo es de 0.12. Entonces los valores normales van desde 0.12 hasta 0.21. Medimos en tiempo este intervalo PR. O sea que son un poquito más de 5 cuadritos y sabemos que cada cuadrito en tiempo es 0.04 de segundo y ahí lo medimos. Entonces, si mide más de 0.21, consideraremos que tiene un bloqueo que después veremos a que la conducción está lenta entre la aurícula y el ventrículo. Si mide menos de 0.12, quiere decir que la conducción está muy rápida entre la aurícula y el ventrículo y eso generalmente se debe a un síndrome de preexcitación que también se tocará más adelante. Dentro del intervalo PR hay algo que se llama segmento PR que va del final de la onda P al principio del QRS, no importa que empiece con Q o que empiece con R. Se va a llamar intervalo PR. Perdón, segmento PR, y este segmento PR, lo importante es que sea, o lo normal es que sea isoeléctrico, es decir, que no haya ningún registro de actividad eléctrica en ese momento. En algunas patologías, el segmento PR puede estar hacia arriba o hacia abajo. Mucho se ve esto en la pericarditis, por ejemplo, pero también eso lo veremos posteriormente. Aquí está haciendo ese análisis del segmento PR, del final de la P al principio del QRS, y ya decíamos que ese segmento debe ser isoeléctrico, es decir, debe ser en una misma línea, eso es lo normal. ¿Y qué representa el segmento PR? El segmento PR mide la transmisión del impulso por el nodo AB. O sea, el retraso que sirve o que tiene el impulso eléctrico al avanzar por el nodo AB, porque recuerden ustedes que el nodo AB sirve como una especie de filtro que no permite que se conduzcan todos los estímulos a través de él. La siguiente parte a analizar se llama la posición eléctrica del corazón, que no quiere decir necesariamente posición anatómica, eso es muy importante. La posición eléctrica del corazón puede estar en una posición horizontal, puede estar en una posición vertical o puede estar en una posición intermedia. En la mayoría de nosotros, el corazón se encuentra eléctricamente en posición intermedia, pero por ejemplo en pacientes con mucho sobrepeso, el corazón puede estar un poquito desplazado hacia arriba y estar en posición eléctrica horizontal, o en algunos pacientes muy delgados, el corazón puede estar hacia abajo en posición vertical. ¿Cómo hago yo el diagnóstico de si un corazón es vertical, horizontal o intermedio? Aquí lo vemos. Si el corazón es vertical, las derivaciones que son positivas hacia abajo en el plano exaxial, que son D2, D3 y ABF, el QRS va a ser predominantemente positivo, mientras que las que están hacia el lado horizontal hacia arriba, que son D1 y ABL, el QRS va a tener cierta negatividad. Entonces, si el corazón es predominantemente positivo en D2, D3 y ABF en el QRS y tiene cierta negatividad en D1 y ABL, es un corazón vertical. En cambio, si el corazón está aquí en el horizonte, en la posición horizontal, se va a acercar el vector a D1 y a ABF y produce una inscripción positiva y se va a alejar de D2, D3 y ABF, donde puede haber cierta negatividad. Este sería un corazón horizontal. Y el corazón intermedio es el que ninguna carga predomina ni el lado ni hacia D1 y ABL, ni hacia D2, D3 y ABF, y aquí le llamaríamos intermedio. Generalmente el corazón intermedio es el que en D1, D2, D3, ABL y ABF, el QRS es
prácticamente positivo, que aparte de todo es el más común. Luego viene algo que es muy importante que ustedes aprendan, que es el complejo QRS. En cuanto a su posición, el cálculo de su eje y después las características morfológicas del mismo. En el cálculo del eje QRS, que también se llama eje eléctrico, el eje eléctrico lo que indica es hacia dónde se dirige la mayor parte de la activación y movimiento eléctrico del corazón. ¿Se acuerdan ustedes que el ventrículo tiene 3 vectores de despolarización? El vector 1, el vector 2 y el vector 3. El vector 2 es el vector o vector apical, es un vector muy grande con mucho voltaje y entonces el eje eléctrico se parece mucho al vector 2. Entonces el vector 2, acuérdense que va de arriba a abajo, de derecha a izquierda y hacia atrás o adelante, y el eje eléctrico por lo tanto debe entrar en este cuadrante. Si pensamos que el vector 2 va así, de arriba a abajo, de derecha a izquierda y hacia atrás o hacia adelante, recordando hacia dónde esté la punta, dependiendo, casi siempre este será el rango de normalidad del eje eléctrico, que va de 0 a 90 grados. A veces somos un poquito más flexibles y decimos que si va desde menos 30 hacia más 90 es normal, y eso indica hacia dónde se dirige la activación o despolarización del corazón promedio, y básicamente es hacia dónde va el vector 2. Si está menos de menos 30 se llama desviación del eje a la izquierda. Si está más de 90 se dice que el eje está desviado a la derecha. Y si el eje eléctrico nos da en este cuadrante, se dice que el paciente tiene desviación extrema del eje eléctrico. Entonces el eje eléctrico se puede modificar o puede cambiar por diferentes condiciones como bloqueos, infartos o diferentes enfermedades que también ya iremos viendo en este curso. Hay 2 formas muy fáciles de medirlo, de calcularlo, que el primero es el método del paralelogramo, en el que yo tomo de mi eje, de mi esquema hexacial de 6 ejes del corazón, tomo 2 derivaciones, D1 y ABF, y formo una cruz. D1, este es su lado positivo, este es su lado negativo, ABF, este es su lado positivo, este es su lado negativo, y entonces es muy fácil usarlo porque usamos simplemente una línea horizontal y una línea vertical. ¿Qué es lo que tengo que hacer como paso 1? Ver cómo está el QRS en D1 y en ABF y hacer una suma algebraica del vector en cada una de estas derivaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que si D1 es predominantemente positivo y tiene 5 cargas positivas y tiene una negativa hacia abajo, hacemos la suma algebraica de las dos y me da 5 más 5 y menos 1 es igual a más 4. Quiere decir que el vector de D1 tiene 4 deflexiones positivas. Sería 1, 2, 3 y 4, partiendo del punto neutral hacia el lado positivo de D1. Vemos cómo está ABF. ABF tiene también 5 deflexiones hacia arriba, positivas, una hacia abajo, 5 menos 1 me da más 4. Quiere decir que ABF tendríamos que poner 4 puntos hacia abajo. O sea, 4 hacia abajo en D1, hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, y 4 hacia abajo en ABF. Que aquí están. Ponemos los 4 puntos aquí y los 4 puntos acá. Y hacemos coincidir estos puntos siguiendo un paralelismo entre sus diferentes ejes. Aquí le sacamos una paralela a este punto y otra paralela a este punto, y donde coinciden los 2 puntos, vamos a marcar una cruz o un pequeño punto, y después vamos a unir el origen con este punto, y hacia acá vamos a trazar nuestra flecha de vector con la punta hacia abajo. Y vamos a medir los grados, que aquí es muy fácil porque si tengo 4 hacia acá y 4 hacia acá, el eje va a 45 grados positivo, que aquí lo tenemos. Entonces, aquí está, del punto de origen hacia mi punto de unión de los 2 números que me dieron mi QRS, tenemos
el punto de unión y el vector, que este es mi eje eléctrico del corazón. Y vean ustedes que se parece, lo que habíamos dicho hace un momento, se parece mucho al segundo vector de despolarización. Se mide con un transportador y nos da más o menos aquí es muy fácil, da 45 grados, pero tampoco es importante decir exactamente 20, 25, 24, 28, 32, porque sabemos que entre 0 y 90 es normal y es un eje eléctrico normal. El otro esquema es el método de la isodifásica, y para eso hay que recordar mucho el esquema exaxial del corazón, derivación 1, 2 y 3, ABR, ABL, ABF, y cuáles son sus lados positivos y negativos y sus valores positivos y negativos. Entonces lo que tenemos que buscar es una derivación que sea isodifásica, es decir, que mida más o menos lo mismo hacia arriba que hacia abajo, buscar cuál es su perpendicular, cómo está esa perpendicular en el plano frontal, positiva o negativa, y hacia ahí señala la derivación. Vamos a poner aquí un ejemplo. Vean ustedes de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF. ¿Cuál es la onda más isodifásica? De 2, es decir, la que más o menos mide lo mismo hacia arriba que hacia abajo. ¿Cuál es la perpendicular a D2? Siempre que tiene que ser una familia contraria, que en este caso es ABL, y véanlo aquí muy bien. Aquí tenemos D2 y su perpendicular es ABL. Acuérdense que este es el lado positivo de ABL, que vale menos 30, y este es su lado negativo, que vale más 150. Entonces, ya que encontré cuál es la isodifásica, que en este caso fue ABL, veo cómo se encuentra de cargas ABL, y ABL es positiva. Por tanto, el vector tiene que ir hacia el lado positivo de ABL, y ya decíamos que el lado positivo de ABL vale menos 30. ¿Ok? Entonces, este es un método mucho más rápido. No hay que sacar transportadores, ni reglitas, ni cuadriculados. Y obviamente los dos métodos deben de coincidir más o menos en el valor. También podemos calcular el eje de P y el eje de T. Nada más que aquí es muy raro tener una P isodifásica o una T isodifásica. Y entonces la vamos a buscar la P más plana. En este caso, la P más plana es ABL. La P más plana es ABL. Y entonces su perpendicular es D2. D2 vale más 60 y menos 120. D2, como es positiva, va hacia el lado positivo de 2, que es más 60 grados. Entonces, es como igual al revés. Y si quiero sacar el eje de T, busco la onda T más plana. Aquí la onda T más plana es D3. Vamos a regresarnos aquí para que la vean. Este es D3. Aquí tendríamos nosotros a D3, que vale más 120 menos 60. La perpendicular a D3 es ABR, y ABR puede tener un valor positivo o negativo, y ABR, su lado positivo tiene un valor negativo y su lado negativo tiene un valor positivo. Y aquí vemos cómo está en ABR, la T es negativa. Por tanto, su valor será hacia el lado negativo de ABR, que es más 30 grados. Y que el eje de T y el eje del QRS deben ser muy parecidos en el mismo rango. Uno dio más 45, el otro da más 30. Eso sería normal. Para eso vamos a estar haciendo más ejercicios en las clases para que entendamos a calcular ejes eléctricos, tanto del QRS como de la onda P y de la onda T. El siguiente punto es el complejo QRS. El complejo QRS, básicamente lo que le vamos a medir es duración. Y el complejo QRS debe durar entre punto 10 y algunos libros mencionan máximo hasta punto 11. Damos algunos parámetros de cambio porque de acuerdo al libro que leamos, cambia un poquito los parámetros para, ya lo hemos visto, para la onda P, para el intervalo PR, para la duración del complejo QRS. Estamos diciendo lo que la mayoría de los libros mencionan. Entonces, el complejo QRS debe medir
0.10 o hasta 0.11 segundo y lo medimos desde que empieza el QRS y hasta que termina. Básicamente vamos a medir duración. Si está más flaquito, más dura menos, no importa, pero aquí lo importante es que no dure más de 0.11, porque si dura más de 0.11 probablemente represente algún bloqueo de rama como la causa más común, y eso también ya se verá en las siguientes clases como patología. Aquí tenemos un QRS normal y vean cómo aquí está muy ancho. Tiene, de hecho, este complejo QRS no tiene Q porque no tiene ninguna negatividad inicial que no vaya precedida de positividad. A este complejo QRS se le llama R, S, R'. Recuerden que R es toda onda positiva y S es una onda negativa que fue precedida de positividad. Si no hay positividad antes, se llama Q, como en este caso. Aquí hay una onda negativa que no lleva una positividad previa, se llama Q. Pero si ya lleva una positividad previa, se llama S. Entonces, aprendemos así a llamar a la morfología del QRS. En este caso es una R minúscula, una S mayúscula. En este caso es una R con S mayúscula y R', porque hay dobles R's. Y esto es típico de algo que se llama bloqueo de rama derecha, como ya verán después. Aquí básicamente es pura negatividad. Cuando es pura negatividad, se va a llamar QS. Y el QS puede ser un bloqueo de rama izquierda o puede ser un infarto del miocardio. Entonces, vean ustedes que hay que saber tanto la duración del QRS como las diferentes morfologías u ondas que puede tener. Después tenemos algo que es muy importante en cardiología porque representa la causa número 1 de enfermedad y muerte en el país, salvo ahora en estas etapas terribles del COVID que tenemos, y es el segmento ST. Ya decíamos que el segmento ST es una línea isoeléctrica que va entre dos ondas. En este caso es algo que va entre el final del QRS y el principio de la onda T, este pequeño segmento. Pues este pequeño segmento, tan sencillo como se ve, puede causar muerte severa y súbita en un paciente. Y lo que le debemos estudiar a este segmento ST es que perdiera su isoelectricidad. Es decir, que ahora no sea isoeléctrico, sino que vaya para arriba o para abajo. Es decir, que esté supradesnivelado o infradesnivelado. Y si está supradesnivelado o infradesnivelado, casi siempre es un infarto agudo en evolución. Sobre todo el supradesnivelado es un infarto muy peligroso porque es un infarto con elevación del ST que se asocia a alta mortalidad. Entonces, cuando vean esta imagen o esta imagen, hay que mandar urgente al paciente al hospital si es que no está ahí ya. Existe un punto que se llama punto J, que es la unión entre donde termina el QRS y empieza el segmento ST, o sea, este pequeño puntito aquí. Y lo importante del punto J es que cuando sube el ST o baja el ST, el punto J también se supradesnivela o se infradesnivela, porque es justo el punto, justo donde termina el QRS y antes de empezar el ST. Entonces el ST va a ser importantísimo, sobre todo porque casi siempre en estado de gravedad significará infarto del miocardio. Por supuesto que hay otras causas que elevan el ST, que también se verán más adelante, no es objetivo de esta clase. De la onda T, lo que vamos a ver es que es una onda que va después del QRS, es una onda que máximo lo que le vamos a medir no es duración ni voltaje. El voltaje lo medimos en forma secundaria, pensando que el voltaje de la T no debe ser máximo 1/3 del QRS. Es decir, me deben caber aquí cuando menos 3 T's en voltaje con el complejo QRS. Entonces, lo importante es que no sea muy, por supuesto, no debe ser mayor que el QRS, no debe ser mayor, y debe tener un, cuando mucho 1/3 del QRS. La duración no la determinamos aquí, como en la onda P, que es completamente diferente. Aquí determinamos, sobre todo y más importante, que la onda T sea asimétrica, o sea, que tarde más en subir que en bajar
Cuando es simétrica, puede significar varias cosas serias, que no sea picuda, sino sea más o menos redondeada en su extremo superior, en su vértice, y lo más importante es que lleve la misma orientación del QRS, es decir, que si el QRS es predominantemente positivo, la onda T sea predominantemente positiva. Si el QRS es predominantemente negativo, la onda T debe ser negativa. ¿Por qué? Porque se acordarán ustedes que los vectores de despolarización y de repolarización ventricular llevan el mismo sentido, apuntan hacia el mismo lado, de endocardio a epicardio, y por eso deben llevar el mismo sentido del voltaje. El intervalo QT, que es una de las últimas mediciones que hacemos en un electro normal, es el tiempo que va entre el principio del QRS y el final de la onda T. Ese es el intervalo QT. ¿Ok? El QT, ¿qué es lo que le vamos a medir? Básicamente duración. Su duración va entre 0.32 y 0.42 de segundo. Desde aquí hasta acá. Es decir, mide un poco menos de la mitad de todo el ciclo eléctrico, porque recuérdense que el ciclo eléctrico mide alrededor de 0.80 de segundo. Y el QT está representando la sístole eléctrica, y la sístole siempre es más corta que la diástole eléctrica. Por tanto, si el ciclo eléctrico mide 0.8 en un sujeto que tiene una frecuencia cardíaca de 70 por minuto, habitualmente la sístole es un poco menor y por eso andamos desde el rango del 0.32 más o menos. Este valor puede variar mucho de la frecuencia cardíaca. Si el paciente está más taquicárdico, si está más acelerado, entonces el QT va a estar más corto, porque para que me quepan muchos latidos en un minuto, tengo que tener QTs cortos. En cambio, si la frecuencia es muy lenta, para que me quepan pocos latidos, el QT debe ser muy largo. Entonces, el QT siempre lo tendremos que corregir con la frecuencia cardíaca, porque a lo mejor 0.32 como valor único, sin valorar la frecuencia, me puedo quedar corto de información. No es lo mismo que valga o que mida 0.32 con 50 de frecuencia que con 80 de frecuencia o con 110 de frecuencia. En algunos de esos casos puede ser normal, pero en otros puede ser anormal. Y entonces se corrige, que se llama QT corregido, con la fórmula de Basset en la que se mide el QT sobre la raíz cuadrada de RR. Y hay varias causas que me pueden hacer que el que el QT se alargue o que me pueden hacer que el QT se acorte. Entonces, también, como verán, está incluido en el programa un tema sobre estos que ya veremos también más adelante. Finalmente, vamos a analizar la progresión de la onda R. Esto va a ser en el plano horizontal. Vean que la mayoría de las cosas que hemos analizado previamente las hemos visto sobre todo en el plano frontal, o sea, D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF. Y ahora nos vamos al plano horizontal para ver B1, B2, B3, B4, B5, B6. Y en este vamos a analizar qué tan rápidamente progresa la R, es decir, la deflexión positiva del QRS. Vean cómo aquí casi no hay positividad. Aquí empieza a aparecer, aquí va creciendo y luego se vuelve predominante. Esto es normal porque estamos pasando de ver mucho ventrículo derecho en B1 y B2 por la posición de los electrodos que están ahí cerca del ventrículo derecho, a ver predominantemente ventrículo izquierdo en B5 y B6. Y entonces entre ver el derecho y el izquierdo hay una transición que casi siempre se da entre B3 y B4, y es que veo casi lo mismo el ventrículo izquierdo que el derecho, y por eso las cargas positivas y negativas o las deflexiones positivas y negativas son más o menos del mismo tamaño en B3 y B4, mientras que en B1 y B2 predominan lo negativo y en B5 y B6 predominan los positivos. Ese cambio en B3 y B4 se llama transición de los ventrículos, es decir, cambia la R en B3 y B4 y luego ya en B5 y B6 se vuelven Rs muy importantes, mientras que en B1 y B2 predominaban
los complejos negativos, sobre todo las S, seguidas de una pequeña positividad. Entonces, esto es lo último en general que analizaremos en el electrocardiograma. Con estos puntos básicos podemos entender si un paciente tiene parámetros adecuados o no, normales o no. Y si no son normales, entonces tendrá alguna patología. Y justamente estas patologías son las que vamos a empezar a estudiar ya con profundidad a partir de la semana que entra en nuestro programa, que agradecemos que estén conectados en él y que esperamos sigan muy pendientes en el mismo, porque les garantizamos que al final de todas las sesiones que hemos preparado para ustedes, de aquí a marzo, saldrán como muy expertos interpretadores del electrocardiograma, de tal manera que les damos las gracias por estar con nosotros el día de hoy, por dedicarnos parte de su tiempo a escucharnos y por asimilar la información que les estamos dando. Agradeciendo mucho su participación, reciban un cordial saludo y tengan un buen día.